Presencié la infidelidad de mi esposa con su ex, pero fue cuando mi hija lo nombró papá que todo cristalizó. Acto seguido, llamé a mi abogado para iniciar el divorcio y revocar mi paternidad legal. Ahora, ellos tres forman la familia que siempre quisieron, y yo, la libertad que nunca supe que necesitaba. No soy una persona celosa. Nunca lo fui. Durante 7 años de matrimonio jamás revisé el teléfono de mi esposa ni cuestioné a dónde iba o con quién se veía. Simplemente no soy ese tipo de hombre. O al menos, no lo era. Confiaba. Confiaba plenamente, hasta que dejé de hacerlo. Conocí a Madeleine en 2018, gracias a amigos en común, durante una parrillada informal. Recuerdo que se reía de algo sin importancia, sostenía una cerveza que apenas probaba y tenía esa energía que te obliga a mirar 2 veces. No podía apartar los ojos de ella. 2 años después nos casamos. Compramos una casa en las afueras, un lugar tranquilo, ideal para formar una familia. 3 años atrás nació nuestra hija, Lily. Yo trabajo como ingeniero civil. No es un empleo glamoroso, pero es estable. Horarios largos, sí, pero buen salario, beneficios sólidos. El tipo de trabajo que te permite construir una vida real. Después del nacimiento de Lily, Madeleine decidió quedarse en casa. Decía que más adelante volvería a trabajar, tal vez cuando nuestra hija comenzara la escuela. Yo estuve de acuerdo. Teníamos una rutina clara, un equilibrio que parecía funcionar. Creí sinceramente que estábamos bien. Pero hace unos 2 meses, algo cambió. Al principio fue casi imperceptible. Una noche, mientras lavábamos los platos, Madeleine mencionó un nombre que no me resultó familiar. Ethan, dijo con naturalidad. Un antiguo amigo de la universidad que, según ella, acababa de mudarse nuevamente a la ciudad. Comentó que quedarían para tomar un café y ponerse al día. No le di importancia. La gente se reencuentra con viejos conocidos. Es normal. Sin embargo, el café se transformó en almuerzos. Los almuerzos pasaron a ser reuniones con otros amigos. Su teléfono empezó a permanecer boca abajo sobre la mesa. Le puso un código de acceso. Dijo que Lily había estado tocando la pantalla y llamando personas sin querer. Sonaba razonable. También comenzó a ir al gimnasio con más frecuencia. 4, 5 veces por semana. Volví a casa con una energía distinta, casi radiante. Yo me alegré por ella. Pensé que era bueno que tuviera tiempo para sí misma. Pero algo no encajaba. No había cambios físicos visibles. Ni pérdida de peso, ni músculos definidos. Solo estaba, diferente. Más feliz, pero de una manera cerrada, como si esa felicidad no tuviera espacio para nosotros. Empecé a notar otros detalles. Un perfume nuevo. Vaqueros más ajustados. Maquillaje completo incluso para ir al supermercado. Peinada, arreglada, como si cada salida fuera importante. Cuando lo mencioné, se rió y dijo que solo estaba intentando volver a sentirse bien consigo misma. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Hasta el jueves pasado. Ese día volví a casa antes de lo previsto. Se canceló una inspección en una obra. El coche de Madeleine estaba en la entrada, pero ella no estaba dentro. Lily se encontraba en el preescolar. Pensé que Madeleine había salido a hacer recados. Necesitaba mis gafas de sol, que había dejado en su auto. Abrí la puerta del copiloto, revisé el parasol, luego la consola central. Fue entonces cuando lo vi. Un recibo arrugado en el fondo del portavasos. Un restaurante del centro, Leighton's Bistro. Uno de esos lugares con manteles de tela y entradas caras. No es un sitio al que llegas por casualidad. La fecha, martes. Hora, 1:41 de la tarde. Me quedé mirando ese papel durante varios segundos. El martes había sido 2 días antes. Madeleine me dijo que esa tarde tenía su club de lectura y que estaría de vuelta alrededor de las 3. Abrí la aplicación del banco y busqué el movimiento. $87.43 cargados a nuestra tarjeta conjunta. Claramente no era para una sola persona. Intenté racionalizarlo. Quizá el club de lectura había decidido ir a un lugar más elegante. Tal vez había sido algo especial. Pero ella nunca mencionó el gasto. Cerré la puerta del auto, dejé el recibo exactamente donde estaba y entré a la casa. Me senté en el sofá, esperando. Cuando Madeleine regresó 1 hora después, me besó en la mejilla como siempre. Me preguntó cómo había sido mi día y se puso a preparar la cena. Yo no dije nada. Esa noche, en la cama, me quedé mirando el techo mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono a mi lado. La luz iluminaba su rostro. Sonreía. Me di la vuelta y cerré los ojos. Por primera vez en 7 años, no creí en una sola palabra de lo que me había dicho. No dormí. A la mañana siguiente, esperé a que se fuera a su clase de yoga. Entonces hice algo que jamás había hecho antes.
Entré a nuestra cuenta telefónica en línea. Tenemos el mismo plan desde siempre. Revisé los registros de llamadas y mensajes. Un número aparecía una y otra vez. Cientos de mensajes. Llamadas de 20, 30, hasta 40 minutos. Siempre durante el día, cuando yo estaba trabajando. La más reciente, martes, 2:14 de la tarde duración, 43 minutos. Coincidía perfectamente con el horario del restaurante. Sentí las manos temblar. Tomé capturas de pantalla y guardé todo en una carpeta en la nube. Luego hice algo que me dio náuseas. Revisé el historial de ubicación. Madeleine nunca lo había desactivado. Probablemente ni recordaba que lo compartía conmigo. Martes, 1:30 de la tarde, Leightons Bistro. Jueves, 11 de la mañana, Riverside Park. Sábado, 3:45 de la tarde, The Grandview Hotel. 2 horas. Me quedé mirando la pantalla del portátil, con un zumbido vacío en los oídos. 2 horas en un hotel mientras yo estaba en casa con Lily, viendo dibujos animados, creyendo que Madeleine estaba haciendo recados. Quise enfrentarla de inmediato. Gritar, exigir explicaciones. Pero me detuve. Si lo hacía, lo negaría todo. Borraría pruebas. Inventaría una historia que yo querría creer. No. Necesitaba algo irrefutable. El domingo siguiente dijo que se reuniría con amigas para un brunch. Sonreí, la besé y esperé 5 minutos antes de salir. La seguí. No fue a ningún restaurante. Condujo hasta Riverside Park y estacionó cerca de la entrada sur. Me detuve 2 filas más atrás. 10 minutos después, un Audi plateado se estacionó a su lado. Un hombre bajó del auto. Alto, en forma, apariencia cuidada. Cuando Madeleine lo vio, su rostro se iluminó de una forma que ya no reservaba para mí. Caminaron juntos hacia el sendero. Sin tocarse, pero demasiado cerca. Los seguí a distancia, gorra baja, manos en los bolsillos. Se sentaron en un banco con vista al agua. Me oculté detrás de unos árboles. Ella rió. Esa risa libre que alguna vez fue mía. Su mano se apoyó en el brazo de él. No la retiró. Luego él posó la suya sobre su rodilla. Ella no se apartó. Finalmente, él se inclinó hacia ella. Madeleine lo permitió. El beso no fue rápido ni furtivo. Fue lento, seguro, familiar. El beso de 2 personas que ya han cruzado esa línea muchas veces antes. Saqué el teléfono del bolsillo casi por reflejo. Me sorprendió notar que mis manos estaban firmes, esperaba temblar, perder coordinación, sentir ese descontrol que siempre imaginé en una situación así. Acerqué la imagen, ajusté el enfoque y activé la grabación. 30 segundos. Luego 1 minuto entero. Ninguno de los dos parecía apurado por separarse. Cuando finalmente lo hicieron, ella sonreía con una expresión juvenil, despreocupada, como si el mundo alrededor no existiera. Detuve el vídeo y tomé varias fotografías adicionales. Planos amplios, primeros planos, distintos ángulos. Me aseguré de que cada archivo quedara correctamente registrado con fecha, hora y ubicación. No improvisé nada. Guardé el teléfono, respiré hondo y di media vuelta hacia mi camioneta. No caminé rápido, no me abalancé, no levanté la voz. Tampoco sentí la explosión de rabia que había temido durante años. En su lugar apareció algo más inquietante, una calma fría, casi clínica. Me senté en el asiento del conductor y permanecí allí más tiempo del necesario. No encendí el motor de inmediato. Miré la pantalla del teléfono, reproduje el vídeo una vez, luego otra. Cada repetición hacía que la escena se sintiera menos surreal y más definitiva. Abrí el almacenamiento en la nube, creé una carpeta nueva y le puse un nombre simple, funcional, evidencia. Subí cada archivo con cuidado, verificando que no faltara nada. Cuando regresé a casa, cerca de 1 hora después, Madeleine ya estaba allí. Estaba en la cocina, acomodando las compras como cualquier otro día. ¿Cómo estuvo el brunch?, pregunté, sorprendido por lo normal que sonó mi voz. Bien, respondió sin girarse. Fuimos a ese lugar de la Quinta Avenida. Ah, ese es agradable, dije. Ella sonrió apenas y siguió guardando los víveres. No había nervios, ni prisas, ni una sola grieta visible. Subí las escaleras, entré al dormitorio, abrí la computadora y volví a mirar la carpeta de evidencia. Fue en ese momento cuando entendí algo que me heló más que la traición misma. No tenía intención de enfrentarla todavía. Decidí esperar. Dejar que siguiera mintiendo, que inventara historias cada vez más elaboradas, que creyera que todo estaba bajo control. No buscaba una discusión ni una confesión entre lágrimas. Quería claridad total. Quería que cuando actuara, no quedara espacio para negaciones ni reinterpretaciones. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que seguí actuando como el esposo atento, el padre presente, el hombre confiable de siempre. 3 semanas en las que anoté horarios,
Comparé versiones, guardé mensajes y silencios. Contraté a un investigador privado. $2000 por adelantado. No lo pensé demasiado. Necesitaba algo más sólido que intuiciones o fotos aisladas. Necesitaba un patrón. El informe que recibí fue devastador. El vehículo de Ethan estacionado frente a nuestra casa. 2 veces mientras yo estaba trabajando. Y una más durante toda la noche, cuando yo me encontraba en un proyecto a 2 horas de distancia. No era una coincidencia. Era rutina. Instalé una cámara oculta en la sala. Pequeña, discreta, camuflada como un cargador. Todo dentro de lo permitido por la ley. No buscaba espiar por morbo, sino entender qué ocurría cuando yo no estaba. Pensé que vería confirmada la infidelidad. Lo que vi fue peor. Revisando grabaciones del fin de semana anterior, observé a Madeleine sentada en el sofá junto a Ethan. Lily estaba entre ambos. Ethan le leía un cuento y ella se apoyaba en él con una confianza absoluta, como si ese contacto fuera habitual. No había rigidez, ni timidez, ni distancia. Era una escena repetida. Después de eso, Madeleine empezó a sacar a Lily con más frecuencia. Siempre con explicaciones vagas. Siempre cuando yo trabajaba. Algo en mi interior no dejaba de alertarme. Así que decidí seguirlas. Ese sábado por la mañana, Madeleine eligió con cuidado la ropa de Lily, su vestido amarillo favorito. Vamos a la feria comunitaria, dijo. Volvemos antes de las 3. Que se diviertan, respondí. Las vi irse. Esperé unos minutos y luego tomé las llaves. La feria estaba llena de familias, juegos, música, puestos de comida. Un lugar perfecto para pasar desapercibido. Los vi cerca del área de pintacaritas. Madeleine, Lily y Ethan. Caminaban juntos, sincronizados, como si llevaran años haciéndolo. Me mantuve a distancia. Ethan tenía la mano apoyada en la espalda baja de Madeleine. Ella reía. Lily sostenía un globo y saltaba entre ambos. Se dirigieron a la zona de comida. Ethan se separó para comprar helados. Yo avancé un poco más, ocultándome detrás de un puesto desde donde podía ver sin ser visto. Ethan regresó con 2 conos, chocolate y frutilla. Lily lo vio y su rostro se iluminó. Corrió hacia él sin dudar. Papá, papá. ¿Volviste? El sonido de esa palabra me dejó sin aire. Ethan no se detuvo. No la corrigió. La levantó con naturalidad, como alguien que ya había vivido esa escena antes. Te traje tu favorito, dijo. Lily rodeó su cuello con los brazos. Gracias, papá. Madeleine observaba sonriendo. Tranquila. Cómoda. Como si aquello fuera normal. No podía respirar. 5 años. Mi hija. La niña que se duerme sobre mi pecho, que confía en mí para cruzar calles, que me busca cuando tiene miedo. Y ellos le enseñaron a llamar papá a otro hombre. No fue un accidente. No fue un error. Fue algo repetido, reforzado, aceptado. Eso no fue una palabra maldicha. Eso fue una lealtad reprogramada. Saqué el teléfono del bolsillo y empecé a grabar. No dudé. No temblé. Mis manos estaban sorprendentemente firmes, incluso cuando por dentro todo parecía gritarme que aquello no estaba pasando, que debía estar equivocado. Ethan dejó a Lily en el suelo con cuidado, como si fuera una escena ensayada. Luego, los 3 comenzaron a caminar juntos hacia la granja infantil, él, Madeleine y mi hija, tomados de la mano. Lily iba en medio, balanceándose feliz, completamente ajena al peso real de ese momento. Yo me quedé quieto unos segundos más, observando cómo se alejaban. Después me di la vuelta y caminé en dirección contraria. No corrí. No miré atrás. Llegué a mi camioneta, subí, cerré la puerta y conduje hasta casa casi en automático. Aparqué en la entrada y me quedé allí sentado, con las manos sobre el volante, mirando un punto fijo que no significaba nada. Pasó 1 hora, quizá más. No lo sé con certeza. No lloré. No sentí rabia. No hubo golpes contra el tablero ni gritos ahogados. Solo un silencio enorme, pesado, absoluto dentro de mi cabeza. Una calma inquietante. Cuando finalmente me moví, tuve la sensación de haber cambiado. Tal vez más liviano. Tal vez simplemente vacío. Entré a la casa, abrí el portátil y creé un documento nuevo. Empecé a escribir como si estuviera resolviendo un problema técnico, cronología, pruebas, testigos, hechos. Todo ordenado, frío, meticuloso. El ingeniero dentro de mí había tomado el control. 2 horas después, Madeleine llegó a casa. Lily corrió hacia mí apenas cruzó la puerta. Papá, nos divertimos muchísimo, dijo, con una sonrisa enorme. La levanté en brazos y la abracé con fuerza, más de la necesaria. Me alegra, cariño, respondí. Madeleine se acercó y me dio un beso en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? La miré. De verdad la miré.
Y no vi a mi esposa. Vi a una desconocida. A alguien que no reconocía, aunque llevara años durmiendo a mi lado. Bien, dije. Sonrió y fue a la cocina a preparar la cena. Yo me senté en el suelo con Lily y sus muñecas, jugando, sonriendo, cumpliendo mi papel. Pero detrás de mis ojos, detrás de esa sonrisa y de ese rol de padre, algo ya se había desconectado. Yo ya no estaba allí. Me había ido, aunque mi cuerpo siguiera presente. El lunes, a las 8 de la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Era la primera vez en 3 años que lo hacía. A las 8:45 ya estaba sentado en el despacho de Elizabeth Kaplan, abogada especializada en derecho familiar. Su secretaria me había hecho un espacio apenas le dije que se trataba de algo urgente. Elizabeth rondaba los 50, mirada afilada, cero paciencia para excusas. El tipo de profesional que ya había visto todas las versiones posibles de la traición humana. Cuénteme todo, dijo. ¿Lo hice? Le mostré los registros de mensajes, las fotos del parque, los datos de ubicación del hotel. El vídeo grabado en la feria, a Lily llamando papá a Ethan, las imágenes de la cámara oculta dentro de mi propia casa. Vio el vídeo de la feria 2 veces seguidas. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró fijamente. Señor Miller, dijo, esto es lo que llamamos un caso nuclear. Adulterio, alienación parental, uso indebido de bienes matrimoniales. Si quiere la custodia total, la va a obtener. Si quiere salir de esto con todo lo que realmente importa, podemos hacerlo. Quiero que no se quede con nada, respondí. Quiero la custodia completa. Quiero la casa. Quiero que salga de nuestras vidas, salvo lo que el tribunal le imponga. Elizabeth asintió lentamente. Entonces vamos a proceder así. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de movimientos estratégicos. Todo estaba calculado. Primero, el dinero. Abrí una cuenta en otro banco y transferí la mitad de nuestros ahorros, exactamente lo que la ley me permitía como cotitular. Cada movimiento quedó documentado. Nada oculto. Nada ilegal. Solo protección. Segundo, el registro de gastos. Empecé a seguir cada dólar que Madeline gastaba, cafeterías del centro, almuerzos caros, un collar nuevo que nunca le había visto, todo cargado a nuestra tarjeta conjunta mientras decía que estaba con amigas. Guardé cada recibo. Tercero, los testigos. Me comuniqué con la maestra de preescolar de Lily, Ms. Reynolds. Le pregunté si había notado algún cambio en su comportamiento. Dudó, pero luego admitió que Lily había comenzado a hacer preguntas preocupantes. ¿Por qué mamá tiene 2 papás? ¿Cuándo vuelve mi otro papá? Ms. Reynolds lo documentó y firmó una declaración. Cuarto, el vecino. El señor O'Connor, jubilado, siempre atento a lo que pasaba en la calle. Le pregunté si había visto vehículos extraños en mi casa durante el día. Ese Audi plateado, dijo sin dudar. Aparece seguido. Pensé que era algún familiar tuyo. Aceptó escribir una declaración con fechas y horarios. Quinto, la custodia. Elizabeth preparó una moción de emergencia citando alienación parental y daño emocional inminente. Teníamos pruebas. Teníamos testigos. Teníamos un caso que obligaría a un juez a actuar rápido. Mientras tanto, cada noche volvía a casa y seguía actuando como esposo. Madeline no sospechaba nada. Llegaba con olor a una colonia que no era mía y me besaba la mejilla. Me contaba su día, mentira tras mentira, y yo asentía. Una noche intentó acercarse más. Mano en el pecho, esa mirada. Estoy agotado, le dije. El trabajo ha sido brutal. Te siento distante últimamente. Estrés. Un proyecto grande. Se lo creyó. Estaba demasiado inmersa en su fantasía como para notar que la mía ya se había derrumbado. El viernes por la tarde, 2 semanas y media después de la feria, Elizabeth me llamó. Todo está listo. Demanda de divorcio, moción de custodia de emergencia, informes financieros. El notificador está preparado. ¿Cuándo? Pregunté. Pensé en su rostro cuando recibiera los papeles. En el instante exacto en que entendería que yo lo sabía todo. El domingo, dije. Vienen sus padres y los míos a cenar. Que sea ahí. Elizabeth guardó silencio un segundo. Va a ser público, advirtió. Quiero testigos, respondí. Quiero que mire a cada persona que la quiere y explique lo que hizo. De acuerdo, dijo finalmente. El notificador estará allí a las 4 en punto. Colgué y me quedé sentado en la camioneta, en el estacionamiento frente a mi oficina, mirando al frente. Esta vez, el silencio ya no me asustaba. Era claridad. Mañana sería sábado. Solo un día más de actuar, de sostener una mentira que ya no tenía sentido. Un día más de miradas medidas, respuestas automáticas y sonrisas vacías. Después vendría el domingo. El domingo todo se terminaría, de una vez y para siempre.
Encendí el motor y conduje de regreso a casa sin música, sin radio, sin nada que interrumpiera el ruido constante de mis pensamientos. No sentía rabia en ese momento. Tampoco tristeza. Era una calma extraña, densa, como la que llega justo antes de una tormenta fuerte. Al cruzar la puerta, la escena fue exactamente la que había imaginado. Madeline estaba en la cocina, removiendo algo en la olla, y Lily estaba sentada en la mesa, concentrada en sus dibujos, con la lengua ligeramente afuera por la concentración. «Hola, amor», dijo Madeline al verme. «¿Cómo te fue en el trabajo?» Su sonrisa era natural, ensayada a la perfección. «Bien», respondí. «Bastante bien». Y era cierto. ¿Por primera vez en semanas? Lo era. El sábado avanzó con una lentitud desesperante. Cada hora parecía durar 2. Madeline estaba especialmente animada. Habló todo el día sobre la cena del domingo, sobre lo bien que quedaría el estofado, sobre lo agradable que sería ver a todos reunidos. Me pidió que, de paso por la ferretería, comprara vino. Elegí 2 botellas caras, de esas que uno guarda para ocasiones especiales. Pensé que, si aquella noche iba a marcar un antes y un después, al menos estaría acompañada de un buen vino. El domingo llegó sin ceremonia. A las 2 de la tarde, mis padres tocaron el timbre. Entraron sonrientes, ajenos a todo. Media hora después llegaron Susan y Robert con una tarta comprada, envuelta en una caja blanca. La hermana de Madeline no asistiría, un asunto laboral de último momento. Nadie insistió. Lily estaba radiante. Corría de un lado a otro, hablaba sin parar, mostraba dibujos viejos y nuevos, reclamaba atención de todos. Yo sonreía cuando era necesario, asentía, respondía lo justo. Revisé el teléfono varias veces. El mensaje estaba ahí. 4 de la tarde confirmado. Madeline había terminado de cocinar. El olor del estofado se mezclaba con el del vino recién servido. Todos nos acomodamos en la sala. Conversaciones triviales, risas suaves, comentarios sin importancia. Susan elogió el collar que Madeline llevaba puesto. «Es precioso, no lo había visto antes». «Oh, es solo un capricho», respondió Madeline, tocándolo. «Me lo compré hace poco». Me pregunté si Ethan lo habría elegido. Miré el reloj. 3:57 de la tarde. El timbre sonó con precisión quirúrgica. «Yo voy», dije, levantándome. Madeline ni siquiera giró la cabeza. Abrí la puerta y vi a una mujer vestida de forma profesional, con una carpeta y un portapapeles firmemente sujetos. «¿Jonathan Miller?», preguntó. «Soy yo». «¿Se encuentra Madeline Miller en la vivienda?» «Sí». «Pase». Le hice espacio. Caminó hasta la sala y, en cuanto habló, el ambiente se congeló. «¿Madeline Miller?» Madeline levantó la vista, confundida. «Ha sido oficialmente notificada». Le entregó el sobre, asintió con cortesía y se marchó. El silencio fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Madeline miraba el sobre como si fuera algo peligroso. Lo abrió con manos temblorosas. Vi cómo su expresión se desmoronaba línea por línea. «Petición de disolución del matrimonio», susurró. «Jonathan, ¿qué significa esto?» «Sigue leyendo». Pasó las páginas rápidamente. «Custodia. Alienación parental. Finanzas». «Esto es una locura», dijo con la voz quebrada. «Jonathan, por favor, ¿podemos hablar a solas?» «No», respondí. «Aquí está bien». Mi madre se levantó, claramente alterada. «Jonathan, ¿qué está ocurriendo?» «Pregúntenle a Madeline». Susan dio un paso al frente. «Cariño, dime que esto no es verdad». Madeline empezó a llorar. «Es un malentendido. Jonathan está exagerando». «¿De verdad?» Saqué el teléfono con calma. Abrí la galería. «Esto es lo que estoy exagerando». Les mostré las fotos. Una por una. El banco del parque. El beso. Los mensajes. Las ubicaciones. Las fechas. El auto de Ethan en nuestra entrada. «Llevas meses viéndote con él». Las reacciones fueron inmediatas. Mi padre murmuró algo entre dientes. Susan miraba a su hija sin poder creerlo. Robert seguía inmóvil. «No fue así», lloró Madeline. «Él solo me apoyó cuando me sentía sola». «No», dije. «No hagas esto. Tú siempre estabas trabajando». «¿Basta?» Abrí el último archivo. «Explícame esto». La grabación se reprodujo. La voz de Lily llenó la sala. «Papá, papá, volviste». La voz de Ethan respondió. «Hola, campeona». Detuve el audio. Nadie respiraba. «Esa es nuestra hija», dije, llamando papá a otro hombre. «No fue casualidad. Ustedes la empujaron a eso». Madeline intentó hablar, pero ya no quedaban excusas. «Mi hija fue manipulada», continué. «Y por eso, esto termina hoy».
Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba haciendo lo correcto. No era solo una infidelidad. Lo que había hecho Madeleine iba mucho más allá. Era alienación parental, y así figuraba claramente en la solicitud judicial que ya estaba presentada. Cuando lo dije en voz alta, Madeleine reaccionó con desesperación. Avanzó hacia mí de golpe, los ojos abiertos, la voz temblorosa. No puedes quitármela. Jonathan, por favor, no puedes hacerme esto. Ya lo hice, respondí con calma, dando un paso atrás. La audiencia de custodia de emergencia es en 3 semanas. Mi abogado tiene todo, testigos, documentos y el vídeo. No vas a llevarte a Lily a ningún lado sin supervisión hasta que un juez diga lo contrario. El silencio se rompió cuando Robert, su padre, habló por fin, con un tono duro que no le había escuchado antes. Madeleine, ¿qué estabas pensando? Ella se giró hacia él, con los brazos tensos. Yo no era feliz. Cometí un error. La gente comete errores. Hiciste que nuestra nieta llamara papá a tu novio, intervino Susan, con la voz quebrada. Eso no es un error. No pudo terminar la frase. Se le rompió la voz. Madeleine volvió a mirarme, ya sin defensas, claramente desesperada. No significó nada. Ethan no significó nada. Fue solo algo emocional. Podemos arreglarlo. Terapia, consejería, lo que quieras. Por favor, Jonathan. No, la interrumpí. No tienes derecho a suplicar ahora. Tuviste meses para detenerte, para decir la verdad, para recordar que tenías una familia. La miré de verdad por primera vez desde que todo se había revelado. No sentí rabia. No sentí tristeza. No sentí absolutamente nada. Se acabó, dije. Estás bloqueada de todos lados. Toda comunicación sobre Lily pasa por mi abogado. Tienes 30 días para desalojar la casa. La audiencia es el 18 de marzo. No llegues tarde. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras. Lily, es hora de irnos, cariño. ¿A dónde te la llevas? Gritó Madeleine, casi histérica. A la casa de mis padres, respondí sin detenerme. ¿Dónde va a estar segura? Antes de salir, miré por última vez hacia atrás. Ah, y Ethan, no va a venir a salvarte. Intenté llamarlo esta mañana. Mi número estaba bloqueado. Parece que ya no le interesa tanto ahora que todo es real y complicado. Lily bajó las escaleras dando pequeños saltos, con la mochila colgándole del hombro. Tomé su mano. Despídete, le dije suavemente. Adiós, dijo ella, alegre, sin entender el peso de lo que dejábamos atrás. Cruzamos la puerta. Detrás de mí escuché a Madeleine desplomarse en el sofá, llorando desconsoladamente. No miré atrás. Las 3 semanas previas a la audiencia fueron las más silenciosas de mi vida. Nos quedamos en casa de mis padres. Madeleine intentó llamarme incontables veces, pero estaba bloqueada. Se presentó en mi trabajo y seguridad la escoltó fuera del edificio. Envió correos que rebotaron sin ser leídos. Todo pasó directamente a manos de mi abogado. Lily comenzó terapia 2 veces por semana con el Dr. Bernstein, un psicólogo infantil especializado en casos de alienación parental. Asistí a la primera sesión. Vi cómo Lily dibujaba 2 familias, una conmigo y otra con Madeleine y Ethan. El doctor me miró con una mezcla de empatía y profesionalismo. Esto llevará tiempo, me dijo, pero su hija es resiliente. Usted actuó a tiempo. ¿Va a estar bien? Pregunté. Con apoyo, sí. Los niños se adaptan más de lo que creemos. La clave es la estabilidad, la honestidad y que se sienta segura. Eso fue exactamente lo que hice. Cada noche la acostaba, le leía cuentos y respondía sus preguntas con cuidado. ¿Por qué mamá no vive con nosotros? Mamá tomó decisiones que no fueron buenas para la familia, pero te sigue queriendo. ¿Es mi culpa? No, cariño. Nada de esto es tu culpa. Hubo lágrimas. Hubo noches difíciles. Nunca hablé mal de su madre. Solo la abracé y le recordé que yo no iba a irme a ningún lado. El 18 de marzo llegó. Elizabeth Kaplan me esperaba fuera del juzgado a las 8:30. Estaba impecable. ¿Listo? Me preguntó. El abogado de ella llamó ayer. Quería negociar. ¿Y tú qué dijiste? Que nos veríamos en la corte. Madeleine llegó con un abogado desaliñado. Estaba visiblemente deteriorada, más delgada, ojeras profundas, el cabello recogido sin cuidado. Intentó cruzar miradas conmigo. Yo miré al frente. La audiencia duró 2 horas. Elizabeth presentó todo, la línea temporal, más de 900 mensajes entre Madeleine y Ethan, fotos, recibos de hoteles y el vídeo de la feria. La voz de Lily resonó en la sala. Papá, volviste. El rostro de la jueza se endureció. El abogado de Madeleine intentó minimizarlo como un error pasajero, habló de reconciliación, de terapia, de la necesidad materna.
Entonces Elizabeth llamó a Ms. Reynolds, quien testificó sobre la confusión de Lily y los cambios de conducta. Luego a Mr. O'Connor, quien confirmó que el auto de Ethan había pasado la noche en la casa varias veces. Finalmente, el Dr. Bernstein explicó los efectos psicológicos de la alienación parental. Cuando la jueza interrogó directamente a Madeleine, ella se quebró. Simplemente pasó, no supe cómo corregirlo. ¿Y no pensó en terminar la relación? Preguntó la jueza, fría. No, no estaba pensando con claridad. La jueza se retiró 15 minutos. Al regresar, su decisión fue firme. Custodia física y legal primaria para Jonathan Miller. Visitas supervisadas para Madeleine Miller 2 veces al mes. Sin visitas nocturnas. Sin manutención conyugal. La vivienda permanece con el demandante. 30 días para desalojar. El mazo cayó. 6 meses después, la vida no volvió a ser como antes. Fue distinta. Más lenta. Más consciente. Lily ya no despertaba sobresaltada en medio de la noche. Algunas mañanas se quedaba unos segundos mirando el techo, como si estuviera ordenando sus pensamientos, y luego se levantaba sola, sin prisas. A veces preguntaba por su madre, sobre todo después de las visitas supervisadas, pero esas preguntas ya no venían cargadas de angustia. Eran breves, casi curiosas, y se disipaban con facilidad. El nombre de Ethan dejó de aparecer por completo, como si nunca hubiera existido en su mundo. En la escuela, su profesora me comentó que estaba más participativa, que levantaba la mano, que reía con otros niños. Yo la veía recuperar pequeños gestos que había perdido sin que me diera cuenta, tararear mientras dibujaba, inventar historias con sus muñecos, quedarse dormida abrazando un libro en lugar de aferrarse a mí con miedo. Las visitas con Madeleine seguían siendo puntuales y estrictamente controladas. Lily regresaba callada, algo pensativa, pero ya no se encerraba en sí misma. El Dr. Bernstein me explicó que ese silencio no era retroceso, sino procesamiento. Que estaba aprendiendo a entender el mundo desde una nueva estabilidad. Madeleine, por su parte, parecía moverse por inercia. Cumplía con lo mínimo. A veces llegaba tarde. A veces cancelaba. Ya no insistía, ya no peleaba. Era como si la realidad le hubiera pasado factura de golpe y ahora solo intentara mantenerse a flote. Yo seguía adelante. En el trabajo asumí nuevas responsabilidades. Proyectos más grandes. Más horas, sí, pero también una sensación de propósito renovado. Volver a casa ya no era un refugio del caos, sino un lugar tranquilo, predecible, seguro. Creamos rutinas nuevas. No grandes planes ni promesas grandilocuentes. Cosas simples, noches de películas en el sofá, caminatas al parque los domingos, desayunos improvisados cuando alguno se despertaba antes que el otro. Aprendí que la estabilidad no se construye con discursos, sino con constancia. Una tarde cualquiera, en el parque del barrio, Lily estaba en los columpios. Se impulsaba sola, cada vez más alto, el cabello volando con el viento. Me miró desde arriba y sonrió con una seguridad que no le había visto en mucho tiempo. «Papá, ¿me estás mirando?» «Siempre», le respondí. No gritó. No pidió atención. Solo sonrió y siguió balanceándose. Esa noche, después de apagar la luz, se acomodó en la cama y me miró con esos ojos grandes y atentos. «Papá», dijo. «Creo que estamos bien». Asentí. Bajé las escaleras en silencio, abrí la puerta trasera y salí al patio. El cielo estaba despejado. Respiré hondo. Durante mucho tiempo creí que la traición era el final de todo. Me equivoqué. No fue un final. Fue una ruptura necesaria. A veces no se trata de reconstruir lo que se rompió, sino de aceptar que algunas cosas deben quedarse atrás para siempre. No por venganza. No por orgullo. Sino para poder avanzar sin miedo. Cerré la puerta, apagué las luces y me fui a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sin peso en el pecho.